Muy buenos días a todos amables televidentes de este programa, fiel seguidor de que cada sábado detiene su vida a las 11 de la mañana para estar con nosotros en este su programa Pasando Visita. Doctor Rafael Mirabal. Buen día, Farrington. Buenos días a todos ustedes en sus hogares, por todas las plataformas que nos están mirando, ya sea por televisión, con antena, por cable, por internet. Ya uno no sabe si decir televidente o internetvidente o redevidente, pero buenos días en este caluroso y nublado sábado en la ciudad de Santiago. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este su espacio de salud, Pasando Visita, donde como cada sábado estaremos hablando de las principales noticias de salud y con un invitado especial. Así mismo, Mirabal, yo quiero tomar estos segundos para agradecer nuevamente a todas las personas que nos han dado su apoyo desde sus hogares, sin importar el lugar del mundo. Quiero hacer mención de un mensaje que recibimos al WhatsApp, precisamente esta mañana, en donde nos escribe Iván Grullón y Vianela López, desde Tampa. Ah, ¿eso es amiga mía? Sí. Desde Tampa, y dice que le gusta mucho el programa y que siempre están siguiendo los acontecimientos y las entrevistas que damos aquí en este programa. Dos personas queridas por mí. Sí. Muchas Saludos gracias para ustedes y gracias por la sintonía, así al igual a todos los que siempre están los sábados a las 11 de la mañana con nosotros aquí Pasando Visita. Así es. Y como hay que agradecer, también tenemos que agradecer a nuestros patrocinadores. Por supuesto. Sin ellos no estaríamos aquí. Así es. Gracias a la Clínica Unión Médica del Norte, a la excelencia al servicio de todos, quien es uno de nuestros principales y primeros patrocinadores. Así mismo es. Donde usted quiere buscar salud, usted tiene que ir a la Clínica Unión Médica del Norte. ¿Qué hay allá, Farrington? Todas las especialidades, más de 400 especialistas de diferentes áreas. Cirujanos, cirujano oncólogo, cirujano plástico, tenemos cardiología, tenemos también áreas de laboratorio, resonancia, sonografía, patología, en fin, todo lo que usted necesita para recuperar su salud o para prevenir enfermarse, usted lo tiene en la Clínica Unión Médica. Así es. También agradecer a nuestro patrocinador Embassy Corporation, la Casa de las Medias, donde usted puede ir en Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, en Santo Domingo, y comprar las medias compresivas que le van a ayudar para evitar los edemas. Las personas que sufren de varices pueden tener sus medias compresivas, los postquirúrgicos. Efectivamente, su médico le indica su media, vaya a Embassy Corporation, distribuidores exclusivos de la marca Medi. Usted va y ahí va a encontrar un trato afable y, por supuesto, gran calidad en todos sus productos. Lo más importante, calidad en los productos, así es. Bueno, vamos entonces también a mencionar nuestras redes sociales. Tenemos en Facebook Pasando Visita, en Instagram Pasando Visita 29, en Twitter Visita Pasando y también nuestro canal de YouTube, donde usted puede ver todos los programas previos y así puede, si alguna entrevista le interesó o quiere volver a escuchar algunos consejos que usted entiende que le han ayudado mucho, pues usted puede buscar el programa. Y también los martes. Los martes de 9 a 10 de la mañana hay una retransmisión de este programa y ahí tiene otra oportunidad más para vernos y educarse en cuanto a salud. Ok, y entonces vámonos con la noticia. Entonces, Farrington, ¿qué tú dices? Vamos arriba. Bueno, para empezar las noticias en cuanto a cirugías bariátricas en nuestro país, según el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, el doctor Luis Betance, aproximadamente 1.250 personas se operan anualmente de cirugía bariátrica. Según dice el doctor, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, la cual cuenta con 27 miembros a nivel nacional, la mortalidad de este tipo de procedimiento anda alrededor de un 0.1%, lo cual es bastante bajito. Y él también menciona que una de las complicaciones más frecuentes que tienen este tipo de pacientes son los llamados liqueos, que a su juicio es la principal causa de morbilidad de los pacientes, seguida de la embolia, que también es una causa importante, un problema de salud que estuvimos aquí hablando de la embolia hace unas semanas, que está presente en varias cirugías, diríamos casi en todas las cirugías, sobre todo que tardan mucho tiempo y en pacientes con grandes riesgos. Claro, y más en los pacientes de ellos, porque son pacientes obesos y eso es una comorbilidad. Una comorbilidad, regularmente obesos con problemas de hipertensión, a veces de diabetes, de problemas de colesterol, hiperglicemia, o sea, todas esas cosas juntas aumentan los riesgos.
Por supuesto. Y también hay que tener en cuenta que él está hablando de que hay 27 médicos certificados para hacer este procedimiento, porque ustedes saben que aquí se ve de todo y que deben haber unos cuantos que no están certificados, que no pertenecen a esta sociedad y que están haciendo estos procedimientos. Esto también aumenta un poquito la morbilidad, o sea, las complicaciones que puede haber con estos pacientes. Sí, hay una cosa, mira, Vale. Hay cosas que podemos hacer desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista médico y de organización, que es que todo aquel que quiera realizar un procedimiento debe estar certificado con el entrenamiento adecuado para esos procedimientos. Y las sociedades son las encargadas de agrupar esos médicos que están certificados para realizarlo. La otra parte es la del paciente, es la de la población. Señores, usted no pierde nada entrando a una red social y buscando ese médico que la va a operar para que usted sepa si está certificado o no. Claro, las sociedades están ahí. Las sociedades tienen sus páginas. Por ejemplo, es raro, es difícil que tú en una clínica grande tú tengas un médico que no sea de una especialidad, que haga cirugía de una especialidad que no le pertenece, porque las mismas clínicas se cuidan de eso. Las mismas clínicas se cuidan de eso. Debe que terminan operando en otras clínicas pequeñas o en lugares quizás no altos. Entonces, investigue para que usted tenga mayor seguridad. Porque en las cirugías hay complicaciones, pero si usted elige un buen profesional, un buen sitio, las probabilidades son menores de tener complicación, y si tiene una complicación, hay mejores posibilidades de que se resuelvan. Entonces vamos a usar la lógica. A muchos les gusta andar en internet y revisar las redes y esas cosas. Revisen las páginas de las instituciones, investiguen con quién se van a operar. En el caso, por ejemplo, de mi sociedad, la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular, y por igual la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Tórax, tiene su página y ahí están todos los que están certificados por la sociedad en esas especialidades. Está ahí. Usted nada más necesita entrar. Sí, es lo que pasa. Todas las sociedades tienen ya esa facilidad, entonces no nos equivoquemos al momento de elegir un profesional. Siempre busque uno que esté certificado por sus respectivas sociedades. Son las personas que están preparadas. Efectivamente. Vamos a continuar entonces con noticias. Hubo una noticia interesante, y es que en Estados Unidos, por primera vez en Estados Unidos y segunda vez en el mundo, se logró llevar a finalizar un parto en una paciente que había recibido un útero donado. O sea, ya lo habían hecho anteriormente, me parece que fue en Europa, y ahora en Estados Unidos, por primera vez, una paciente logró concebir después de haber recibido un útero, una donación de útero de una paciente que falleció. En este punto de paciente que falleció, es importante recalcar que ellos solamente aceptan donaciones de útero de pacientes que hayan fallecido. Esto para prevenir cualquier problema con pacientes vivas que quieran hacerle una extirpación de útero, que quieran inclusive hasta comprarle, vender órganos. O sea, esa es una de las cosas que ellos toman en cuenta. Ellos realizaron 5 trasplantes de útero de pacientes que habían fallecido, de los cuales 3 están actualmente funcionando bien y 2 no funcionaron, se perdieron. Esta paciente que terminó, o sea, recientemente dio a luz por cesárea, a finales del 2017-2018, se le hizo el trasplante y ya empezó su embarazo ya a finales de 2018, terminando ahora ese embarazo. Eso es algo que está todavía en estudio, están haciendo pruebas, pero eso da luz porque se habla de que hay un gran porcentaje de las mujeres que tienen problemas de fertilidad, y esto es otra de las tantas técnicas que vienen a ayudar a resolver ese problema. Claro. Yo pienso que la ciencia cada día tiene más avances, pero eso se debe básicamente al empeño que ha tenido la humanidad, principalmente en eso, en los avances de las diferentes áreas de la medicina. Porque si nos vamos, no hace tantos años, en la década de los 70, ni siquiera se pensaba en esto. Era prácticamente ciencia ficción hablar de un trasplante de útero, o tal vez de algún trasplante de algún otro órgano, como el hígado, que antes los pacientes fallecían porque no tenían la oportunidad que se tiene hoy día de un trasplante a ese órgano que es tan importante. No, y la ciencia va más lejos, porque también estuve leyendo un artículo de que hace tiempo ya que se están haciendo lo que es la vía 3D, haciendo órganos 3D, o sea, impresiones 3D de órganos. Hace tiempo que se está trabajando, esto está en estudio también, pero ya se está imprimiendo piel, se está imprimiendo hueso. Y esto lo están haciendo, sobre todo lo empiezan a hacer como con fines
de viajes espaciales para si pasa cualquier situación, ellos tener cómo resolver a los astronautas. Pero obviamente esto se va a usar aquí también. O sea, son avances tecnológicos de la medicina súper interesantes, que cada vez estamos más cerca. Japón está muy avanzado en eso, Alemania, Estados Unidos, son de los países que más avances han logrado en este tipo de cultivos. O sea, van cultivando células, regularmente células que se toman del paciente y usando diferentes técnicas se está logrando imprimir piel, hueso y hasta diferentes órganos. Sí, no, obviamente, ¿qué es lo que tú dices? Ese avance se debe a los estudios de mucho tiempo que se han ido evolucionando y obviamente ya hoy día que era prácticamente imposible buscar un hueso para reemplazarlo, ya lo tenemos inclusive en impresión 3D. Sí, así es. Como cada sábado seguimos nuestra campaña contra el dengue. Esta misma semana el ministro Chanel. No, director ejecutivo. El director del Sistema Nacional de Salud. Él dijo que hay un 150% más dengue que el año pasado. O sea, cuando el mismo intendente está diciendo hay 150% más que el año pasado, ustedes se imaginan la cantidad que hay. Señores, luchemos contra el dengue. También nosotros, el Estado Salud Pública tiene una lucha contra el dengue. Nosotros lo estamos colaborando también, dándole información a ustedes cómo evitarlo. Así es. Eviten la acumulación de agua en jarros, en tarros, en gomas, en cualquier envase plástico que esté fuera. No dejen que se acumule agua. Si usted está almacenando agua en barricas, échele cloro semanalmente, limpie la parte superior, tápela. Evitemos que los mosquitos se sigan reproduciendo. Si no hay mosquitos, no hay dengue. El dengue es una realidad, es una patología endémica de nuestro país y el dengue cobra vidas. Entonces vamos a luchar contra el dengue, vamos a evitarlo. Así es. Y una idea, señores, las juntas de vecinos juegan un papel preponderante en este problema. Señores, vamos a salir por las calles y hablar con los compañeros, con los vecinos, y vamos a producir un verdadero aporte a lo que es la disminución de la tasa de presentación del dengue, que es mortal. Claro que sí. Bueno, yo creo que esta era la última noticia que teníamos. No sé, ¿tenías algo más que agregar por ahí? Señores, vamos a una breve pausa. Venimos con nuestro invitado, que hoy es el doctor Franklin Colón, quien es cardiólogo, y estaremos hablando del dolor de pecho, un tema súper interesante. Así que en breve continuamos. A la hora de un procedimiento estético, aplicamos nuestros conocimientos con responsabilidad. Para nosotros, lo más importante es tu salud y bienestar. Dr. Rafael Mirabal, cirugía plástica y reconstructiva. Estamos ubicados en el segundo nivel de Clínica Corominas con el teléfono 809-580-1171, extensión 7201, o llámanos al 809-986-3222. Solicita información a través de nuestro correo drmirabal@yahoo.com o visita nuestra web www.rafaelmirabal.net. La belleza alcanzada a través de la ciencia médica correctamente aplicada. Qué bueno que siguen con nosotros en este su programa de salud, Pasando Visita. Recordarles nuestra línea telefónica en el estudio 809-583-7999 y WhatsApp 849-225-3001. A través de estas vías puede comunicarse con nosotros para hacer sus preguntas, para hacer sus sugerencias. Aquí estamos siempre para servirle a usted. Así es. Damos la bienvenida al doctor Franklin Colón, quien es cardiólogo. Gracias por estar con nosotros en este programa Pasando Visita, doctor. Gracias por la invitación. Vamos a hablar un tema que yo entiendo que es súper interesante y que yo creo que todo el mundo en algún momento ha tenido un dolor de pecho, ya sea por una cosa u otra. Entonces, cuando hablamos de dolor de pecho, ¿a qué realmente nos referimos? ¿Cómo definiríamos dolor de pecho como tal? Que es el tema. Sí, claro. Bueno, realmente el dolor de pecho es uno de los síntomas que más preocupan
lo que es en la sala de emergencia. De hecho, es uno de los síntomas que más acuden los pacientes a las emergencias. Y realmente el dolor de pecho no es más que una sensación de dolor en el cual ocurre a nivel de tórax. Se puede tener diferentes etiologías, tanto... Etiología de diferentes causas, ¿verdad? Diferentes causas. Palabritas suaves. Como son las causas cardíacas con problemas del corazón, causas por problemas pulmonares, que son aquellas enfermedades que vienen por problemas respiratorios, y aquellas causas también algunas de etiología gástrica, de problemas del estómago y esofágico sobre todo. Entonces esas son las diversas causas de dolor torácico, los cuales se pueden presentar en la sala de las emergencias. Y por un dolor tipo neurítico, neurológico, una compresión nerviosa, ¿podría también causar? Podría también ocurrir dolores por compresiones nerviosas y dolores también por inflamación de los cartílagos. Los cartílagos, pues, una parte de la cual que une la costilla con el esternón se inflama y puede con la respiración también padecer de tipo de dolor. Entonces, hay muchas ¿muscular causas. también? Y dolores musculares, claro que O sea que son muchísimas causas que pueden causar un dolor de pecho. de pecho. Okay. Lo importante está entonces lo que usted va a hablar ahora, que cómo diferenciar una y otra, ¿verdad? Claro. Yo como cardiólogo pues debo hacer un poco de énfasis en lo que es el dolor torácico, de etiología cardíaca, de un problema cardíaco como tal, y no es más que un dolor el cual ocurre en el tórax de una característica de una opresión, una sensación de peso en el pecho. Usualmente dolor cuando hay un dolor cardíaco por un infarto al corazón siempre se acompaña de otros síntomas que son sudoración, náusea y, como mencioné, la presión a nivel torácico, a nivel del pecho. ¿Puede haber taquicardia, o sea, que uno sienta palpitaciones también? Claro que sí. Cuando se acompaña esto con un tipo de arritmia, vamos a llamarle arritmia, que son trastornos en la conducción eléctrica en el corazón, puede presentar palpitación en estos pacientes y se manifiesta todo posteriormente cuando llega a la emergencia por medio del electrocardiograma. Bueno, doctor, entonces ese dolor de pecho que bien usted acaba de decir, nos vamos a ir por la parte de los problemas cardíacos. Es importante que la gente sepa, cuando llega ese paciente con un dolor torácico o un dolor de pecho de origen cardíaco, el paciente le sabe identificar dónde que le duele. Doctor, mire, aquí arriba que me duele, o no, mire, me duele aquí. ¿Lo sabe identificar? Sí, usualmente cuando llega el paciente a sala de emergencia, las preguntas que debe hacer el médico que recibe el paciente en la emergencia tiene que ser dirigida hacia la localización del dolor torácico y la característica del dolor torácico. Sí, realmente el paciente cuando dice, doctor, es aquí que me duele, es aquí que me oprime, y de hecho hay un signo que el paciente se tiende a agarrar el pecho y eso es un signo de que hay un problema cardíaco importante. Problema cardíaco. Muy bien. Entonces, el paciente llega con esa característica, un dolor opresivo o de peso en el tórax, en el pecho, y llega, por ejemplo, sudoroso, un paciente de 40 años de edad, llega con esa característica, pero llega a la sala de emergencia, que estaba en el gimnasio, y decidió ir porque le molesta ese dolor de pecho. Ahí, ¿cuál sería los primeros pasos cuando usted recibe ese paciente de ese tipo? Porque no necesariamente tiene que ser ahí, en ese momento, que usted piense en algo cardíaco, porque estaba haciendo ejercicio, actividad física. Claro, pero todo depende de la característica del dolor. Lo más importante cuando llega un dolor de pecho a sala de emergencia, en los primeros 10 minutos que el paciente se encuentra en sala de emergencia, su electrocardiograma debe de estar hecho. Eso es lo principal. Con un electrocardiograma realizado, realmente se eliminan muchas enfermedades cardíacas si el electrocardiograma está normal. Y se identifica enfermedades catastróficas como son los infartos al miocardio con solamente un electrocardiograma. Entonces, prácticamente el paciente cuando llega a sala de emergencia con dolor de torácico, a todos hay que hacer un electrocardiograma antes de o en los primeros 10 minutos de que llegó a la sala de emergencia. Y doctor, entonces, ahí estamos hablando de la sala de emergencia, pero por ejemplo, una persona que le dio un dolor torácico en su casa, le comenzó a doler el tórax y tiene síntomas como lo que usted dice, sudoración, palpitaciones, le falta el aire o cansancio, se siente sofocado. ¿Qué se debe hacer en lo que se llama emergencia para que vaya una ambulancia o lo vaya a buscar? ¿Se pueden tomar medidas hasta llegar al punto de ser atendido por el médico previamente a llegar a la clínica?
Sí, mira, lo ideal es que aquellos pacientes o aquellas personas que presentan esos tipos de dolores en sus hogares, lo primero que debe hacer es comunicarse con el 911, ¿ok? Es lo principal. Luego, lo que se recomienda es que el paciente se mantenga en reposo, que no haga ejercicio, porque al hacer el ejercicio aumenta la demanda del corazón y puede exacerbar si hay un problema cardíaco. Y si tiene alguna aspirina, puede utilizarla mientras tanto. Pero yo entiendo que las pautas iniciales las debe de dar desde que llega la ambulancia de 911 y asiste a ese paciente. Ahí ya debe iniciar el tratamiento ideal para un dolor torácico o un paciente que esté cursando con un síndrome coronario o un infarto. Una vez yo vi unos videos que mandaban una cosa, decían que toser ayuda. ¿Qué realidad tiene? Porque tú sabes que en las redes vienen mandando una serie de cosas que uno dice, pero ven aquí, ¿cuál será la realmente realidad, no, la mentira? el toser no es que va a evitar un infarto, ni mucho menos. Lo que pasa es que a veces hay infartos en los cuales afecta una arteria que disminuye la frecuencia cardíaca en esos pacientes y por medio de la tos tú inhibes lo que es el nervio vago y entonces aumenta un poco la frecuencia cardíaca. Pero no es que realmente vaya a evitar. A evitar un infarto. Señores, increíble. Y lo que aprendemos con estos temas, que si bien es cierto, se ven con cierta frecuencia en la sala de emergencias, ciertamente, como dice el doctor. Y si usted tiene alguna pregunta sobre este tema, recuerde que nuestra línea es en el estudio 809-583-7999 y en WhatsApp 849-225-3001 para sus preguntas al doctor Franklin Colón, quien es cardiólogo. Doctor, entonces el paciente llegó, se hizo el electrocardiograma. ¿Encuentra usted alguna anomalía en ese electrocardiograma tipo isquemia? Isquemia es, y usted podrá explicarlo con más exactitud que nosotros, que el corazón no está recibiendo, las paredes del corazón, la cantidad de sangre suficiente. ¿Cuál es el paso de sala de emergencias a otro lugar de internamiento dentro del mismo centro? Muy interesante pregunta. Cuando nosotros identificamos un infarto agudo del corazón con elevación del segmento ST, todo depende de la localización donde llegue el paciente. Lo ideal es la realización del cateterismo cardíaco antes de los 120 minutos. Ahora, no todos los hospitales de nuestro país tienen una sala de hemodinámica en la cual podamos entrar al paciente y asistirlo. Cuando eso no sucede así, hay terapias en las cuales utilizamos un medicamento que son los trombolíticos, el cual se administra intravenoso y debarata el trombo, siempre y cuando esa terapia sea exitosa. A pesar de eso, posterior a iniciar esa terapia, se debe trasladar el paciente a una sala de cateterismo o a un centro donde haya sala de cateterismo para darle tratamiento definitivo, que es la colocación de una malla que se coloca donde se encuentra la arteria tapada, que es el stent. Es el stent. Okay. Doctor, ¿y a qué edad es más frecuente que ocurran estos dolores de pecho que terminan siendo problemas cardíacos después? Sí, realmente esto ha ido evolucionando. Antes se hablaba mucho de la quinta generación, sexta generaciones, ya se están viendo en personas mucho más jóvenes. Y es por los antecedentes que entiendo que van surgiendo. Hay personas diabéticas más jóvenes, personas que fuman desde muy temprana edad, lo cuales son factores de riesgo para posteriormente padecer de enfermedades coronarias de tipo aterosclerótico. Y todos estos factores van conllevando que los síndromes coronarios, que los problemas cardíacos se estén viendo en personas mucho más jóvenes. Y son mucho más catastróficos mientras más joven ocurre. ¿Por qué? Porque ese es un punto muy interesante, sí. Que mucha gente no lo sabe. ¿Por qué es que cuando una persona joven sufre de un infarto, regularmente tiene consecuencias peores que una persona adulta? ¿Qué es lo que pasa, doctor? Usualmente la persona adulta, ya por la misma edad, hacen una microcirculación en el corazón. Los cuales, imagínense que tenemos las arterias coronarias, y las arterias coronarias nacen unas raíces por debajo que le llamamos una microcirculación, los cuales el paciente joven usualmente no la tiene. Entonces, cuando el paciente de edad mayor padece de una enfermedad, un infarto al corazón, esa microcirculación ayuda un poco a distribuir un poco de sangre en el área afectada, que no ocurre así
en el paciente joven, Ya, usualmente. el paciente joven. Ok. Qué interesante. Eso pasa también, siempre lo he escuchado que también con los ACV también, Exactamente. que los pacientes jóvenes jóvenes. tienen peor pronóstico que los Pronóstico que adultos. los adultos. A lo más O adultos. exagerar. Doctor, es decir, que la indicación para el cateterismo está desde que el paciente está en sala de emergencia, usted sabe si califica o no para ir al Claro, cateterismo. claro. Desde que se hace el electrocardiograma, tú identificas si el paciente tiene que ir a sala o no. Y esto de los síndromes coronarios, de los infartos, es cuestión de tiempo, porque el tiempo es vital. Aquello quiero decir con que el tiempo es vital. Lo que sucede es que mientras más tiempo nosotros perdemos para restablecer el flujo de esa arteria coronaria, hay mayor tejido muerto en el corazón. Y lo que queremos evitar es el tejido que muera en el corazón, porque cuando tú dejas de recibir sangre en un punto, no recibe los nutrientes, que es el oxígeno, y entonces, en este caso, pues las paredes cardíacas dejan de funcionar. Entonces, mientras más rápido se abra la arteria, mientras más rápido se recupere el flujo en esos pacientes con insuficiencia coronaria, le va mejor y es mayor beneficio para el paciente. Ok. Doctor, usted decía hace un momentito, hipertensión, o sea, presión alta. Mirabal también había mencionado al inicio diabetes. Sí. Pero hay ocasiones en que el paciente presenta un evento cardíaco y dice, pues yo lo que estoy es gordito nada más y que el colesterol es alto. ¿Tenemos una llamadita? Ah, bueno, tenemos una llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Sí, buenos días. Ahora Rosario, San Juan, Puerto Rico. Buenos días. Qué bueno, adelante. Que- Quiero saber, por favor, si el doctor Franklin Colón es hijo de mi querido amigo Franklin Colón, retirado ya de economía. Muy bien, gracias. Gracias por su sintonía y por su pregunta. Gracias. Sí, realmente soy hijo del doctor Agustín Colón, el cirujano oncólogo que laboró mucho en el hospital José María Cabral Ibáez y en la clínica Corominas. Mi profesor Y fue querido, mi maestro. mi maestro Sí, también. sí, así mismo es. Gracias Sí, por la llamada sí, y los sí, sí. saludos. De seguro está sintonizando ahí el programa. Sí. Bueno. Doctor, entonces decíamos que hipertensión y diabetes, bien, pero el paciente con un evento cardíaco puede comentarle, doctor, pero yo no sé por qué, porque yo lo que estoy hago pasado de peso y que el colesterol se mantiene alto. ¿Pueden ser estos factores de riesgo también para la aparición? Claro que sí, claro que sí. Yo le digo que cuando un paciente tiene, yo le llamo que la bomba Molotov, hipertensión, diabetes y dilipidemia, que es colesterol en la sangre, es un paciente de muy alto riesgo que hay que estudiarlo de cerca para evitar que el paciente vaya a padecer de una enfermedad coronaria, porque son factores de riesgo muy importantes que van elevando más el pronóstico a padecer de este tipo de enfermedad. Entonces, a eso tú le llamas bomba molotov. La molotov. Y cuando tú le agregas el tabaquismo a eso, ¿cómo se llamaría? No, ya. No, la bomba madre, la bomba madre. Sí, realmente son los factores de riesgo de antecedentes de enfermedades que afectan más el problema de coronario. El problema coronario, muy bien. Entonces, ya teniendo estos factores en cuenta, nos resta solo uno solo por dilucidar si tiene relación o no, la genética. Sí, también afecta mucho, mucho. La enfermedad de coronaria, se ha visto que hay un factor genético importante, el cual se hereda. Entonces, cuando uno tiene antecedentes familiares de paciente o el paciente tiene familiares con enfermedades coronarias, es un punto que tenemos que tomar en cuenta cuando le evaluamos, cuando sospechamos que hay insuficiencia coronaria, porque sí se hereda y hay un factor genético que sobresale. Doctor, y en un paciente, porque lo digo por casos que he visto, un paciente atlético que se alimenta bien, que no tiene historial, o sea, no tiene presión alta, no tiene historial de ningún problema de salud, pero que le ocurre un infarto, no se sabe por qué, porque hay una contracción arterial, o sea, que la arteria se contrae, un espasmo arterial. ¿Qué es lo que pasa con esto? Tenemos una llamadita, perdón, Mirabal. Y después nos vamos a esa Sí. pregunta, sí. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buen día. Buen día. Domingo. Adelante. Sí, preguntarle a un paciente como yo que tiene 50 años, los triglicéridos, yo la última vez
dice, hay un 192. O sea, si está muy alto, y está, yo sé que está sobre la misma altura, y que más o menos me oriente sobre eso. Lo que pude escuchar, porque se estaba cortando, Sí. se llama, que un paciente con los triglicéridos altos, era lo que... De 50 años. De 50 años. Ajá. Sí. Factor de riesgo. El factor de riesgo, los triglicéridos, también la trigliceridemia se ha visto que afecta también la insuficiencia coronaria. Lo que sucede es, los triglicéridos es el componente final de los carbohidratos. Entonces, cuando los triglicéridos están elevados, hay un problema y es que el paciente puede estar consumiendo mucho carbohidrato y entonces hay un problema también de la dieta en el paciente. Entonces, la hipertrigliceridemia también es un factor importante de movilidad. Si tiene un paciente de 50, 40, 60, independientemente de la edad, tiene los triglicéridos elevados, debe de asistir a un médico internista, un cardiólogo, para entonces establecer a normalidad entonces esos valores. Muy bien, doctor, entonces, cuando hablamos de carbohidratos, son los espaguetis de carbohidratos. Pan, espagueti, Arroz. harina, Arroz. claro. Los dulces, los refrescos, No me diga de eso. botella, ¿Cómo va a ser, Mirabal? la cerveza, Bueno. la galletica, Y entonces, ¿qué? los cuál- esquimalitos. Ajá. Tú no puedes comer de nada, Farrington. No, pues entonces, entonces, ¿verdad? No, hay mucha dieta sana que no meritan nada de eso. Doctor, la pregunta que le hace ahorita de un espasmo arterial, ¿qué es lo que sucede? O sea, porque hay personas que le ocurren este tipo de espasmo arterial que puede conllevar a un infarto. Sí. Los espasmos arteriales, sobre todo en la arteria coronaria, disminuyen el flujo distal y es temporal. Entonces el paciente te llega a la emergencia presentando un síndrome coronario, porque al disminuir el flujo distal hay cambio en el electrocardiograma. Sin embargo, cuando vas a sala de cateterismo, que se le realice el estudio, las arterias coronarias están normales. ¿Ok? Eso se ve frecuentemente en uso, por ejemplo, de sustancias simpático-activas, como el uso de cocaína, de droga y esas cosas, que a veces producen vasoespasmo por la misma actividad que tiene ese tipo de droga, y el paciente te llega con vasoespasmo, pero semejando un síndrome coronario. Pasa eso mismo con los estimulantes que utilizan los hombres para querer... estimulantes sexuales. Sexuales. Sí. Sí. Lo que sucede con los estimulantes sexuales, en este caso el sildenafil, tadalafil y esas cosas, que produce una vasodilatación muy importante. ¿Ok? Entonces esa vasodilatación muy importante que ocurre, la sangre se queda reservada cuando el vaso aumenta de tamaño y disminuye el flujo entonces a nivel coronario. Al disminuir el flujo, porque no llega suficiente sangre a la arteria coronaria, los pacientes presentan dolor de pecho, presentan infarto, posteriormente a tener las relaciones sexuales, y es secundario al uso de todo. Ya. Los medicamentos, o sea que también hasta para eso hay que tener cuidado quién lo usa, quién lo puede usar, quién no lo puede Cuando usar. tú tienes una enfermedad coronaria que no conoces y le atribuye estas cosas. Digo, de hecho, lo he visto en las noticias, han habido varias muertes Sí. a consecuencia de. Porque muchas veces el paciente, el individuo, utiliza esta clase de medicamentos sin la autorización y la prescripción de su médico. No, y que lo utilizan diario a dosis inadecuadas, y son medicamentos que realmente tienen efectos adversos como todos los medicamentos. Entonces tiene que tener cuenta. O sea, no ir a una farmacia y comprar y bebértelo porque sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. También tiene que ver mucho con la edad de los que lo mal utilizan, que son las personas que también están en el mayor riesgo de sufrir una enfermedad coronaria. Claro. Porque regularmente lo utilizan hombres mayores de 40, 50 años. Entonces, son las edades más problemáticas. Más O sea, estamos agregándole, susceptibles. agregándole otra complicación, otro problema para que llegue a ocurrir esto. Para que vaya a ocurrir esto, claro. Doctor, entonces, ¿puede suceder podemos tener un efecto de un dolor de pecho, de un infarto, de un síndrome coronario en los pacientes o en los individuos que utilizan bebidas energizantes? Claro que sí. Claro que sí. Yo lo he escuchado mucho. Eso. Las bebidas energizantes tienen algo, y es que muchas de ellas estimulan el corazón a que lata más rápido. ¿Qué sucede con eso? Cuando el corazón late más rápido, disminuye el llenado a las arterias coronarias.
¿Por qué? Porque el corazón al latir más rápido no hay un tiempo suficiente para que el llenado llegue a las arterias coronarias. Y este es un punto que conlleva entonces a una disminución del flujo coronario y a padecer de enfermedades como el infarto y síndrome coronarial. Son efectos fisiológicos completamente. No, pues espérate. Ahora la cosa es peor. Porque eso que usted acaba de explicar, doctor, que perfectamente se entendió, ahora hay que agregarle otro escenario. Normalmente se toman los muchachos la bebida energizante para hacer deporte. Entonces la demanda va a ser... Es mal, no es lo correcto. No es lo correcto. No es correcto que la persona tome bebida energizante para luego hacer deporte en el cual va a aumentar más la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es un mal uso que están haciendo de la bebida energizante. Pero todas las bebidas energizantes, todas tienen sustancias que aumentan la frecuencia cardíaca. Sí, por eso son energizantes. Ahí está Mirabal. Por eso es que hay que ver entonces qué tú vas a hacer, si te vas a tomar algo para mejorarte o para embromarte. Para embromarte, sí. Porque es así. Doctor, y entonces como estamos hablando de cosas que pueden hacer daño, ¿qué cosas no se deben hacer cuando una persona tiene un dolor de pecho o se queja de un dolor de pecho que podría ser un infarto? ¿Qué no se debe hacer? Porque la gente siempre hace cosas... No se debe quedarse en su casa. Quedarse en su casa, Claro. eso es lo primero. Debe de buscar informarlo, ayuda. debe llamar al 911. Como digo, todo dolor de pecho tiene que ser estudiado. Ok. Y el tiempo es muy importante. Tenemos una llamadita por ahí. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta? ¿Quién nos habla? Buenos días. ¿Se cayó la llamada? Hola. Se cayó la llamada. Sí, buenos días. Hello. Ahí Sí, está. adelante. Buenos días. Adelante. Sí, yo soy un paciente diabético y le quiero preguntar al doctor que a veces yo me cuido con mi pastilla, me bebo mi medicamento, no como carbohidratos, no bebo azúcar o no como azúcar, entonces cuando no me cuido voy y me chequeo la azúcar y la tengo bien, entonces cuando me cuido se me sube. ¿Qué es lo que pasa? Gracias por su llamada. Se salió un poco del tema, ¿eh? Sí. Que es un paciente diabético que le sube un poco el azúcar. Él dice que cuando él se cuida con la dieta, le sube el azúcar y cuando no se cuida, no le sube. Yo le voy a ir a preguntar, quizás debemos preguntarle si cuando él no se cuida, se toma la pastilla cuando se cuida. O sea, Exacto. cuando se está cuidando, Hay que usted ver. se toma la pastilla o no se la O toma, no se se pone la la insulina toma. o no se la pone, porque eso es importante. Y también habría que preguntarle cuál es la dieta que él considera que es la dieta que se cuida. que se cuida. Porque a veces Que tenemos se cuida. errores, creemos que hay cosas que comemos que son saludables y cuando investigamos no son saludables. Yo, antes de pasarte a ti la bola, pasarla a tu cancha, yo le diría que lo primero es que busque ayuda con alguien que sepa, primeramente con un endocrinólogo, que es quien maneja la diabetes, o un diabetólogo, Correcto. y también que busque ayuda para que le diga qué dieta adecuada debe tomar. Un nutricionista. Le paso, un nutricionista, exacto. Le paso la bola al doctor Colón. Sí. Mire qué sucede. Es buen punto lo que dice el doctor Mirabal. Yo entiendo cuando tú te haces glucosa diario y te dan los valores, ese valor no es el real para tú entender que tu azúcar está controlada o está descontrolada. Hay una prueba de sangre que se llama hemoglobina glucosilada, que yo entiendo que es la prueba que tú te debes de hacer a uno cada 3 meses, en los cuales te dice cómo el valor que da esa prueba te asemeja cómo ha estado tu estado de glucosa durante los últimos meses. Y esa es la prueba ideal para tú saber si tu glucosa está realmente controlada o no. Esa es la prueba para saber si el diabético está haciendo trampa o no está haciendo O no trampa. está haciendo trampa. Ahí O que- ¿Por qué la comida sube cuando no se toma el medicamento? Le va. Sí, tenemos otra llamada. Buenos días, ¿quién nos llama? ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. Aló. Sí, adelante. Buena. Adelante. Sí, este programa es un programa que está bien informando de la gente, un programa educativo de salud. Déjeme decirle algo, hay pocos programas como el de ustedes, porque es un programa que orienta tanto a los hombres. Yo tengo un amigo mío que se tomó 2 pastillas y gracias a Dios se murió. Y yo le dije, oye, no tome eso. Y fue a buscar a su esposa al aeropuerto y le dio un paro en el aeropuerto. Era valmenomina. Y se bebió esa pastilla, ¿usted sabe? Y guindó los tenis. Yo tengo 61 años de edad. Yo antes, cuando estaba más joven, yo cateaba de era por mi edad. 20. Yo dejé todo bien. No,
Se está yendo la comunicación y parece que está yendo, estaba llamando un celular o un teléfono inalámbrico y se fue. Pudimos escuchar la mayor parte de lo que dijo. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos. Hablaba de lo que estamos hablando, de las pastillas estimulantes. Sí, así mismo es. Y que el doctor claramente explicó cuál era el efecto. Se nos está acabando el tiempo, como siempre en la televisión, el tiempo vuela. Doctor, ¿usted tiene algún último consejo que darle a nuestro televidente antes de despedirnos? Sí. Claro, el consejo que yo le doy, el no utilizar el tabaquismo, o sea, disminuir el cigarrillo o no utilizarlo, evitar el sedentarismo, ¿okay? Hacer ejercicio cardiovascular es muy importante, por lo menos caminar 30 minutos 3 o 4 veces a la semana, y si usted presenta un dolor torácico, acuda a su médico inmediatamente. Gracias, doctor, por venir a Pasando Visita. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Su cita es el próximo sábado con nosotros a las 11 de la mañana aquí Puerto del Universo, Pasando Visita. Hasta la próxima. Tengan buen fin de semana.